Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales. Ariel, 1975, capítulo 9. Perdón. El ritual de los movimientos sociales. Todas las organizaciones humanas tienen su aspecto ceremonial y ritual, y no deja de ser sorprendente en los movimientos sociales modernos la extraordinaria falta de un ritual deliberadamente elaborado. Oficialmente lo que mantiene unidos a los miembros es el contenido y no la forma. El estibador o el médico que saca un carnet de su sindicato o de su colegio, suponiendo que se trate en este caso de un acto deliberado y no impuesto, debe, sin necesidad de formalidades especiales, que está comprometiéndose a llevar a cabo ciertas actividades y a seguir determinadas pautas de conducta, como puede ser la solidaridad con sus colegas. El postulante a miembro del Partido Comunista se compromete a llevar a cabo un conjunto cargado y exigente de actividades y deberes comparables, por lo menos para algunos de sus miembros, a los aceptados al ingresar en las órdenes religiosas, pero lo hace sin más ceremonia que la de tomar una cartulina de forma estrictamente utilitaria en la que se pegan periódicamente unos sellos. Como es natural, esto no elimina el ritual de los sindicatos ni de los partidos políticos. El caso en el que el plan original de los fundadores o de los líderes no lo tenga en cuenta, tiene el arte de surgir espontáneamente, aunque no sea más que por el hecho de gustar los seres humanos, de ritualizar y formalizar sus relaciones con los demás. Las manifestaciones, cuya meta original en los movimientos obreros era utilitaria, tratábase de alardear de la fuerza conjunta de los trabajadores frente a sus adversarios y de estimular a sus partidarios. Por el mismo procedimiento, se convierten en ceremonias de solidaridad cuyo valor para más de uno de los partícipes en ellas estriba tanto en la experiencia de la compenetración como en cualquier otro objetivo práctico que pueden proponerse alcanzar. Puede surgir toda una batería ritual, estandartes, banderas, el cantar colectivo, etc., en organizaciones cuyo desarrollo espontáneo está menos inhibido por el racionalismo que los movimientos obreros. El impulso de crear un ritual puede llegar a florecer como un soto tropical. Las convenciones de los partidarios norteamericanos acaso sean los ejemplos más llamativos, pero el hecho de que los hombres den un significado ritual a sus actos, de modo que, por ejemplo, la renovación anual de las células del partido dé lugar a algunos partidos comunistas a un acto harto más solemne que la mera entrega de un nuevo trozo de cartón, tiene una importancia secundaria. Lo que mantiene unidos a los comunistas es el contenido del partido a que se unen. La que conserva junto a los demócratas norteamericanos no tiene nada que ver con el circo de sus convenciones cuatrienales. Los movimientos sociales primitivos europeos, la forma desempeña un papel mucho más importante, aunque evidentemente sus miembros no tenían en cuenta la clara discriminación moderna entre la forma y el contenido. Ninguno de ambos elementos puede existir sin el otro. Los que estudian la Edad Media están familiarizados con fenómenos como este. Los súbditos tienen con su rey un deber de lealtad, pero si el rey no cumple, su rey debe, con ciertos requisitos formales, por ejemplo, el de haber sido coronado y ungido en Reims, sus derechos y los deberes de sus súbditos quedan bastante más en tela de juicio. Tan solo un oficial herrero puede ingresar en la asociación de los oficiales herreros, pero como no haya ingresado en ella en la forma debida y en el punto y momento indicados, contestando correctamente a las preguntas adecuadas, es entre comillas realmente un miembro y puede verse denegados sus derechos, como también cabe por su parte que rehúse sus deberes. El no haber sido bautizado o desposado, sigue el ritual correcto o en el momento ceremonial cabal puede, aún hoy, obstar a la condición de miembro de una comunidad religiosa en quien la presente. Semejante legalismo excesivo puede estar y lo ha estado racionalmente justificado, cuando menos en la medida en que embebe los sistemas legales, señaladamente aquellos basados en una tradición jurisprudencial.
Podrá objetarle que la adhesión meticulosa a procedimientos técnicos garantiza el imperio del derecho, aun cuando puede acontecer que delincuentes individuales lleguen a eludir el cumplimiento de la sentencia merced a efectos rituales en el procedimiento. También puede aducirse que en sociedades incultas o en organizaciones generalmente dirigidas por gentes más bien negadas, como ocurre en tantos ejércitos, aún el más leve abandono de las pautas impuestas por un procedimiento tradicional minuciosamente establecido conduzca a un alejamiento creciente de la práctica consuetudinaria o al caos y la confusión. Sin embargo, buena parte de la insistencia en la precisión literal del cumplimiento ritual no es de hecho racional en el sentido de que damos a la palabra. El argumento de si los judíos son circuncisos porque puede haber ventajas médicas en este acto no es el que ha impulsado a los padres a circuncidar a sus hijos al paso de los tiempos. Podemos separar una serie de elementos en este formalismo de los movimientos sociales primitivos. Tenemos en primer lugar la importancia de las formas vinculadoras de la iniciación. En los organismos voluntarios como son los movimientos sociales, esto adquiere en general la forma de una ceremonia en la que participan hombres y mujeres capaces de optar de modo consciente, es decir, no antes de la pubertad. De ahí la importancia que daban las sectas revolucionarias en el siglo XVI al bautismo de los adultos frente al de los niños. La iniciación puede, conforme su ritual, servir para vincular estrechamente el miembro a la organización, por ejemplo, haciéndole, sea hombre o mujer, quebrantar los tabúes normales, como ocurre en las hermandades de los que conscientemente se sitúan al margen de la sociedad, como por ejemplo los bandoleros. Además, con mayor frecuencia puede ser que cree un ambiente especialmente solemne y mágico, encaminado a impresionar al candidato con la seriedad del paso que está a punto de dar, o aunque sea esta probablemente una fase ulterior degenerada haciéndole patentes las penas a que se expone si sucumbe a la deslealtad. Puede entre comillas probarse o examinarse al postulante de diversas formas. La iniciación material culminará a veces en un acto ritual, como el de la imposición de las manos, pero por lo común encierra algún juramento o alguna declaración solemne por parte de la del candidato, merced al cual queda atado por decisión propia. Luego tenemos los ceremoniales de la reunión periódica, que de vez en cuando reafirma la unidad de los miembros, entre comillas mítines, procesiones, actos conjuntos del culto y similares. En tercer lugar están los que podemos llamar rituales prácticos, que permiten a los miembros realizar en la práctica sus funciones. A esta categoría pertenecen, por ejemplo, las señales secretas y formales para reconocerse la, entre comillas, palabra masónica, apretón de manos de los masones, las contraseñas, etc. Por último tenemos el simbolismo, el más importante de estos elementos y el que hallamos por doquier. Las organizaciones primitivas era él quien unía la forma y el contenido. El simbolismo a que estamos acostumbrados en los movimientos modernos, la insignia, la bandera, la sigla, etc., es una versión remota y degenerada de lo que fue de verdad. Bien es cierto que para el socialista o el comunista de nuestros días, una bandera roja, una estrella de 5 puntas, una hoz y un martillo, que según creo simbolizan la unión del obrero industrial y del campesino, pueden equivaler a una síntesis representativa de su movimiento, su programa y su tesis, y sus aspiraciones, sus triunfos, su existencia colectiva y su fuerza emocional, y puede llegar a evocar todo eso. Más en los movimientos primitivos, al igual que en las catedrales góticas, se dan casos de un universo completo de simbolismo y alegoría correspondiendo siendo, de hecho, cada fragmento una parte específica pequeña o grande de una ideología y un movimiento globales. Las banderas y siglas de tan complejas alegorías del sindicalismo británico decimonónico son una versión algo adulterada de igual fenómeno. El simbolismo masón ¿es acaso el ejemplo más conocido de un universo así fuera de las religiones establecidas? Es desde luego, desde nuestro ángulo de investigación, el que más influjo tuvo. La cantidad de ingenuidad extemporánea que en otros tiempos se volcó en la elaboración de esos universos simbólicos donde cada elemento podía significar algo distinto para los miembros situados en los diversos puntos de la escala
de la escalafón de la organización es algo pasmoso. La mayor parte de todo ese simbolismo quedaba al margen de la función de la organización como movimiento social, dada la concreción su limitación en cualquier instante preciso, entonces como ahora. Cuando era heredado de organizaciones y tradiciones anteriores, la mayor parte del simbolismo quedaba pues en una suerte de mobiliario emocional del que hacían uso los movimientos sociales, desempeñando el aparato simbólico funciones mucho menos complejas que aquella para las que fuera concebido al origen. Dos. ¿Dónde en los movimientos sociales del siglo XIX podemos esperar descubrir este primitivismo? En primer lugar, en organizaciones que por ser secretas o por tener que serlo, o por la profunda ambigüedad de sus objetivos revolucionarios imponían a sus miembros un grado excepcional de cohesión. En segundo lugar, en organizaciones que por derivar de asociaciones y de tradiciones más antiguas retenían vínculos singularmente fuertes con el pasado remoto. En otras palabras, las hallamos por una parte en las asociaciones y órdenes revolucionarias secretas y en los sindicatos y hermandades, especialmente en aquellas que proceden de un artesanado especializado e independiente. La familia de las sociedades que podemos llamar entre comillas masónicas constituye un vínculo entre ambos grupos. Sin embargo, no quedan reducidas a esto las posibilidades. Las primeras organizaciones sindicales, las hermandades y aún los usos y costumbres consagrados en la práctica, aunque no oficialmente de los obreros en el Tajo, denotan desde luego numerosos rasgos de primitivismo, ya que casi todos ellos daban en la bebida. Los catálogos más completos que en Inglaterra tenemos de estas ceremonias, aunque adolecen en parte de la falta de detalles que no andan relacionados con el alcohol, provienen de encendidos defensores de la sobriedad, como John Dunlop, que anhelaban dar a conocer al público los múltiples obstáculos que se levantaban ante el inglés abstemio. Vamos a ocuparnos de la iniciación, que tanto puede ser iniciación a un oficio, cuando el aprendiz se convertía en oficial, como una organización, por ejemplo, cuando el oficial pasaba a ser miembro de su hermandad o de su asociación, con frecuencia corolario automático de la primera iniciación, o la iniciación a un nuevo trabajo o a distinta logia, como cuando un compañero llegaba a la ciudad extraña. Semejante ritualización del entre comillas comienzo era casi universal en Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo XIX. Así, entre los carroceros el aprendiz bisoño era ligado en forma ceremonial. Se celebraba cada vez que iniciaba un nuevo tipo de trabajo. El nuevo oficial accedía a su entre comillas sitio mediante ceremonia. El paso de un banco de trabajo a otro en el interior del taller, la primera visita de la esposa de uno de los trabajadores a su taller y su matrimonio y el nacimiento de cada uno de los hijos eran objeto de conmemoración y se esperaba de un nuevo socio del patrono que invitase a cenar a los trabajadores empleados. Al principio de el invierno se celebraba una fiesta anual del oficio. Al entregarse una carroza, el cochero del cliente recibía un regalo. El más reciente de los oficiales llegados al taller se convertía en, entre comillas, guardia y recibía un bastón de mando que se le ofrendaba con ceremonia. A veces, aunque no siempre, se celebraba el estreno de nueva indumentaria empapándola. Perdón. Y así sucesivamente. Estas costumbres eran bastante uniformes en unos y otros oficios. Si tenemos en cuenta esta práctica difundida de la celebración ceremonial de cualquier inicio o aún de cualquier cambio formal habido en la vida del hombre, se comprenderá con mayor facilidad la grandilocuente ceremonia que acompañaba la iniciación de un hombre que ingresaba en un grupo especial de sus pares, ceremonia que iba encaminada a demostrar la profunda diferencia que mediaba entre ese y los demás grupos y a vincularle a él mediante los lazos más fuertes posibles. En el acto se combinaban el temor, la puesta a prueba del candidato y la instrucción del mismo que pasaba a enterarse de los misterios del grupo, culminando todo ello lógicamente en alguna forma de solemnísima declaración, un juramento por lo común y en alguna ceremonia que simbolizaba la adopción por parte del grupo. Los rituales más complejos de esta clase parecen haber sido los propios de las asociaciones francesas de oficiales, compagnonnages, aunque siguen
un molde cada vez mejor conocido de los estudios de la asociación ritual. Los compañonages tenían la peculiaridad de no ser tan solo asociaciones profesionales, sino también hermandades que agrupaban a diversos oficios. Parece que su origen debe buscarse en los oficios de la construcción y por lo mismo tenían en común con las fases tempranas de la masonería parte no escasa de su patrimonio. Parece que al origen existieron dos hermandades principales enfrentadas, los Enfants du Père Soubise, carpinteros de obra inicialmente y luego miembros de otros oficios de la construcción, y los Enfants du Maître Jacques, canteros, carpinteros y ebanistas, cerrajeros y ulteriormente todo un conjunto de artes y oficios. Una tercera agrupación, la de los Enfants de Salomon, que pretendían remontarse a tiempos muy remotos, no fue seguramente más que producto muy tardío de una escisión, que no logró desarrollarse por completo hasta el siglo XIX y se limitó fundamentalmente a los que trabajaban de una u otra forma en la construcción. El ritual secreto de iniciación de estos organismos era una ceremonia por demás notable. El candidato pasaba primero por la, entre comillas, prueba de trabajo, sin duda para patentizar su conocimiento del oficio. La ceremonia misma empezaba a última hora de la tarde, debiendo culminar a la medianoche. Al aproximarse ese momento, el candidato era acompañado por tres veces por distintas razones formales, al cuarto mismo de la iniciación siendo reconducido al exterior otras tantas veces. En esa habitación le rodeaba un círculo de los entre comillas compañeros y frente a él quedaban los tres celebrantes. Le introducía el roller con 3 golpes de bordón en el suelo. Decoraban la sala un palio y un altar sobre el que había un crucifijo y 6 antorchas. El lector puede pasar adelante sin que nos detengamos en el significado simbólico de todo ello. Sobre el altar había un puñal cuya punta estaba anudada con una cinta roja que simbolizaba la sangre que el postulante estaría dispuesto a derramar con tal de no revelar los secretos de la hermandad. El entre comillas mantel, que según veremos desempeñaba una función importante en las ceremonias de las reuniones periódicas, estaba extendido ante el altar, donde en una bandeja yacía el pañuelo del futuro miembro, luciendo los colores de la hermandad. En otra bandeja se encontraba una selección de los entre comillas nombres de la asociación, uno de los cuales tendría que elegir. Tratábase en general de una combinación ritual de su lugar de origen y de alguna que otra cualidad moral. Sobre el altar, también, una botella encerrando el vino con que se le bautizaría. El candidato profesaba su deseo de ingresar en la asociación mediante un intercambio ritual de preguntas y respuestas. Se le ponía entonces a prueba vendándosele los ojos al mismo tiempo. Las pruebas comprendían simples acosos, sevicias dolorosas o prácticas humillantes y ridículas de una u otra suerte. Las de los carpinteros de Soubise eran tan singularmente brutales, y pruebas morales como la exigencia de que abandonasen sus familias y su religión, de cometer un delito para la hermandad o de matar a un hombre prueba que con tanta fidelidad se reproducía que el postulante cegado permanecía a menudo convencido durante algún tiempo de haber hundido su daga en el cuerpo de alguien. Después de pasadas las pruebas, presentaba su juramento y prometía guardar lentamente y por siempre los secretos de la hermandad. Abre cita. Optaría por dejarme degollar, quemar vivo y que mis cenizas fuesen aventadas. Juro hundir mi puñal en el pecho del que se haga reo de perjurio. Hágaseme lo mismo si en tal me convierto. Cierra cita. También debía pasarse a veces por la prueba de sangre. Se sangraba al postulante que firmaba con su sangre y por lo menos se le extraía una gota simbólica, con la cual hacía el ademán de firmar. A veces tenía que pasar la prueba del fuego. Se apretaba contra el pecho izquierdo del candidato una vela encendida. El juramento se repetía 3 veces, tras de lo cual el candidato recibía su nombre de asociado, elegía un padrino y una entre comillas madrina y un entre comillas sacerdote, designados entre los presentes, siendo luego bautizado con vino.
El único elemento que falta en esta iniciación es una instrucción acerca de la naturaleza general de la asociación, además de sus santos y señas, etc. Los artesanos alemanes, aunque por lo común conservaban los demás elementos de la iniciación en forma menos compleja y ritual, se aferraban precisamente a este último aspecto. Así, el entre comillas bautismo no era entre los impresores del siglo XIX más que un rito divertido al estilo del paso del Ecuador en los barcos, entre los ebanistas, y las pruebas habían degenerado en pura juerga. El otorgamiento de un nuevo nombre era cosa sencillísima y los santos y señas también habían perdido su complejidad. Sin embargo, el, entre comillas, Hobelpredigt, el sermón de la garlopa, se fue haciendo más largo si cabe, a la vez que el resto del ritual se iba atrofiando, y tenemos noticias de sermones similares en la mayoría de los demás oficios. Estos sermones eran una combinación de oratoria y catecismo, de formación a menudo muy alejada de los moldes primitivos, ya que el viejo ritual de prueba sobre el que se basaban había sido olvidado y los consejos prácticos al oficial que iban con ellos habían pasado no pocas veces a adquirir un estado semi-histórico. En el mejor de los casos, parecen salidos de los hermanos Grimm, y a lo peor, no cabe duda de que cuando los pronunciaba un entre comillas padrino Beodo, era llegado lo peor. Son tan aburridos como los sermones protestantes, de los que muy bien pueden haber derivado por lo menos su popularidad, aunque tan solo fuera en son de parodia. Así entre los toneleros alemanes se dice al nuevo compañero que suelte tres plumas al viento en el momento en que abandone la ciudad y que de estas una volara hacia la derecha, otra a la izquierda y la tercera por delante de él. Siguiendo la dirección indicada por la de en medio, llegará a un estanque donde varios hombres verdes estarán sentados diciendo arg, 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 entre comillas todo, que significa mal, mal. A pesar de este aviso, deberá proseguir. Probablemente se trata aquí de una evocación de trance ritual mucho más serio que el sugerido con las ranas. Llegará entonces a una rueda de molino que diga con onomatopeya, por lo menos en alemán, regresa, regresa. Y así, sucesivamente, pasará por junto a tres puertas y tres cuerpos, se encontrará con molineros, labriegos, sus mujeres, etc. En cada caso se le pregunta al candidato lo que haría y se le aconseja acerca de lo que debiera hacer. Con el auge de la masonería, salida ella misma de las hermandades artesanas, con rituales similares, las asociaciones de artesanos tendían naturalmente a caer bajo la influencia masónica. En Gran Bretaña, cuando menos, país en que el en cursiva, compañonage preindustrial no había llegado a evolucionar, estamos casi seguros de ello hasta el extremo de las organizaciones especializadas del continente europeo. El matiz masónico está muy acentuado. Esto se puede deducir aun cuando no se nos dice directamente, como ocurre en el caso de los Odd Fellows, que, entre comillas, fueron instituidos al origen fundándose en el principio masónico. Cierra comillas. Los juramentos y los ritos de las organizaciones obreras de la primera hora tomaron sin duda alguna, en ciertos casos, sus modelos de la masonería, como puede verse en la iniciación de los cardadores de lana. Las iniciaciones en Inglaterra eran generalmente mucho menos horripilantes que las francesas y aún una de las menos suaves que paradójicamente nos llega de la organización perfectamente legal e inofensiva de los Odd Fellows, que queda pequeña junto a las pruebas impuestas al candidato a compañón. Abre cita. Al ser introducido en el local de la gloria, se le vendaban cuidadosamente los ojos al postulante y después de haber pasado a los que estaban de guardia fuera y dentro, sentía cierto temor y respeto de invadir sus sentidos debido al silencio solemne y mortuorio que reinaba en la sala. Entonces su sentido del oído, anormalmente agudo, se estremecía al percibir el ruido de enormes cadenas y las voces confusas de muchos hombres.
Si en esta fase de la iniciación no se le echaba a un zarzal o se le arrastraba por él, si no se le sumergía todo él en una cuba, se le quitaba la venda de los ojos y lo primero que percibía era la punta de una espada desenvainada cabe a sus órganos genitales. Tan pronto como lograba despegar la mirada del digno 10, su mirada se dirigía hacia una transparencia más que regular de la muerte, cuya sonrisa siniestra era bastante para helarle la sangre en las venas. En la sala toda ella abundaban símbolos santos y profanos, el significado de los cuales pocos sabían explicar. ¿Acaso merezca observarse de paso que la convicción que tenían los gobiernos ingleses de principios del siglo XIX de que tales iniciaciones y juramentos secretos tenían una naturaleza de por sí subversiva era equivocada? Los extraños frente a los cuales la hermandad ritual guardaba sus secretos no eran solamente los entre comillas burgueses ni siempre los gobiernos. En Francia eran generalmente los miembros del compagnonnage rival, con los que los compañeros estaban en permanente estado de guerra. En las Friendly Societies británicas se precavían contra todos los que no pertenecían al grupo, es decir, comúnmente contra los que no estaban en conocimiento de los entre comillas secretos, tan solo en la medida en que todas las organizaciones de trabajadores en virtud de su misma pertenencia a una determinada clase social tendían a participar en actividades mal vistas por patronos y autoridades. Tenían la iniciación y el juramento que unían a sus miembros un carácter hostil a ambos. Inicialmente no existía pues distinción entre las sociedades que podríamos llamar legítimamente secretas y las que lo eran de modo innecesario, habiéndola en cambio tan solo entre las actividades de los asociados que obligaban a estos, por razones rituales, a dar pruebas de la solidaridad que les vinculaban entre sí, actividades que unas veces eran aceptables para la autoridad y otras no. El ritual de las reuniones periódicas también se conservó mucho mejor en el continente que en Gran Bretaña, donde en el siglo XIX ya no quedaban sino como vestigios del pasado, salvo en lo que hacía a las ceremonias en torno del mueble central de toda sociedad de oficio, la entre comillas caja o el entre comillas arca, donde se custodiaban los registros y demás objetos de organización. Tenemos algunos datos relativos a los rituales de estas reuniones, como el de los carpinteros irlandeses presididos por el entre comillas padre del taller, que entre comillas tocaba a firmes por 3 veces valiéndose de una herramienta para hacer la señal, indicando con ello que la entre comillas sala estaba en sesión. También tenemos noticia de los ritos de los impresores, entre los cuales el entre comillas padre de la capilla convocaba a los miembros en derredor suyo para impartir justicia en el mármol de imposición del taller. Pero todo ello es de poca monta si lo comparamos con las costumbres de los herreros alemanes que dibujaban el entre comillas círculo del compañero, figura que se asemejaba a una boya salvavidas o a un neumático. Quedando sin embargo el círculo exterior abierto, inscribían los nombres de todos los presentes entre ambos círculos, entre comillas cerrándolos luego para hacer hincapié sobre la presencia de todos los hermanos en cada reunión. Después de pagadas todas las cotizaciones, se dibujaba otro círculo y se colocaba en su interior la tiza que solía guardarse en la entre comillas caja, leit. Pero el mobiliario simbólico de los herreros era mucho menos complejo que el de los compañeros franceses, que juraban reunirse faire la montre de chambre, cuando hubiese el quórum requerido en cualquier ciudad y cada domingo a las 12 en punto de la tarde, quedando París como caso excepcional explicando sin duda las distracciones al alcance de todos, por qué se les autorizaba allí a reunirse tan solo 2 veces al mes. Los requisitos rituales de estas reuniones eran tantos y tan estrictos que representaban probablemente una fase en la evolución de las asociaciones durante la cual no tenían estas nada más positivo que hacer. Los compañeros debían ir ataviados decentemente, aunque con sobriedad, abrochado el tercer botón izquierdo de la chaqueta. Se colocaba la entre comillas servilleta delante del entre comillas primero en la ciudad, el oficial decano de la localidad, según requería una tradición precisa.
Se la adornaba con una botella de vino en el centro y dos copas colocadas a la izquierda y a la derecha del presidente, a medio llenar la de la derecha, en la que junto con el vino se había introducido un trozo circular de pan procedente de la corteza superior de una hogaza, había de ser de la corteza superior y que se llamaba pabillón. La copa de la izquierda, llamada entre comillas copa fraterna, estaba vacía. Entre ambos vasos había siempre un cuchillo, oculta la punta en una bola de miga de pan. Otros trozos de corteza también ocupaban sendos ángulos de la servilleta. Todas las hermandades tenían ceremonias públicas, generales además de las específicas y esotéricas de las reuniones periódicas. Se trataba por lo común en tal caso de ceremonias religiosas, por lo menos en los países católicos donde invariablemente había procesiones de alguna clase los días del santo patrón de la hermandad, San José para los carpinteros de obras, Santa Ana para los carpinteros, San Eloy en verano para los forjadores, San Eloy en invierno para los herreros, San Pedro para los cerrajeros, San Crispín para los zapateros y también las fiestas de solemnidad. Ceremonias y procesiones anuales de este tipo y en fecha fija permanecieron como cosa común en Gran Bretaña y las normas de las hermandades locales suelen ocuparse del asunto con el más prolijo detalle. Dejamos el problema de hasta qué punto reflejan la antigua fiesta del santo patrón a los aficionados antiguayas locales. Sin embargo, los rituales religiosos públicos en Francia fueron disminuyendo en intensidad conforme avanzaba el siglo XIX. Los rituales prácticos, es decir, generalmente las señales secretas de reconocimiento como, entre comillas, el apretón de manos, el santo y seña, la contraseña o señal convenida de viaje, cierra comillas, tenían un fundamento mucho más evidente y racional. Los compañeros solían ser analfabetos en las primeras fases de la hermandad y cuando no lo eran, la misma prohibición de guardar documentación escrita en aras al secreto quemaban todos los años sus registros, removiendo las cenizas en el vino que bebían. Obligaba a la asociación a valerse de contraseñas orales. Aunque no hubiese habido otra razón, el peligro constante de que gentes venidas de fuera abusasen de las facilidades ofrecidas por la sociedad daba un carácter imperativo en la necesidad de que los cofrades, entre comillas legítimos, pudiesen reconocerse entre sí. Los documentos de las asociaciones de artes y oficios británicas abundan en datos acerca de la lucha mantenida contra los que intentaban abusar con fraude de su hospitalidad. Hay que recordar que los compañeros viajaban, cosa que las sociedades tenían siempre presente. Los asociados de una ciudad necesitaban, pues, poder contar con medios seguros para reconocer a los forasteros. Como todo lo demás, el ritual por el que los compañeros daban a conocer oscilaba de lo utilitario a lo fantástico, de lo sencillo a lo complejo. Los que hay que necesitan de 3 largas páginas para ser descritos, de lo prosaico a lo pintoresco y aún a lo poético. No es preciso que nos perdamos en describirlos aquí. Tampoco necesitamos decir mucho acerca del simbolismo, la pompa y la entre comillas teología de estas asociaciones. Sus miembros se complacían en ellos y se edificaban con ellos. Los que no eran miembros quedaban impresionados o divertidos. En lo que hace a movimientos sociales de ámbito más dilatado, transmitieron o inventaron una amplia selección de recursos, todos ellos probados por su valor emocional y de los que dichos movimientos podían abastecerse cuando y como quisiesen. Solo un hecho merece mención especial, la práctica sin duda heredada de las antiguas corporaciones artesanas de que los miembros ascendiesen por los peldaños de una jerarquía análoga, aunque a menudo más compleja, a la del orden sucesivo de aprendiz, oficial y maestro. Por más que el ritual fuese universal bajo una u otra de sus formas, las organizaciones obreras más ritualizadas fueron sin duda menos de las que pudiera suponerse. Salvo entre los artesanos de los oficios tradicionales y en los organismos que carecían de meta colectiva de índole política o económica, como las Friendly Societies, las sociedades de comensales de índole semi-masónica y otras similares. Aún entre las artes y oficios preindustriales, el ritualismo no era en general, aunque suele presentarse en todas las asociaciones de oficiales con función casi sindical. En África, el año 1791 tan solo 27 oficios tenían sus compañonages
y con la salvedad de artesanos especializados como los bataneros o en Gran Bretaña los cardadores, parece que este ritualismo tuvo escasa importancia en los oficios más proletarizados como eran los textiles. Los movimientos sociales entre comillas modernos situados fuera de los ámbitos tradicionales solían adoptar un ritual con funciones más utilitarias para guardarse contra los ataques de sus enemigos. Por ello, fuera de las dilatadas asociaciones fraternas inglesas y otras organizaciones similares, las organizaciones profunda y esencialmente ritualizadas eran seguramente de reducidas dimensiones. El clima del siglo XIX no era propicio al ritual, salvo cuando éste tenía un carácter no político. En los sindicatos británicos los juramentos secretos y otras formas de rito menguaron con suma rapidez, y en los años 30 del siglo pasado eran ya mucho menos frecuentes de lo que los observadores hostiles estaban dispuestos a reconocer. Entre las artes tradicionales declinaban también las ceremonias seguramente a la vez que se intensificaba el proceso urbanizador. A finales del siglo XIX se observó que el compagnonnage tenía en París más fuerza entre los artesanos reclutados en las pequeñas ciudades provinciales, como ocurría con los carroceros. Los compagnonnages mismos fueron afectados por la escisión racionalista que fue ganando terreno después de 1830, viniendo el llamamiento a la sensatez, reforzado por la rebeldía de los artesanos jóvenes contra los esfuerzos que hacían los entre comillas hermanos, reconocidos por monopolizar los privilegios de la asociación. Una hermandad de compañeros abierta a todos fue fundada por los disidentes de todos los devoirs, y los inspiradores de la organización entre comillas eliminaron todas las costumbres que, bien que tuviesen su justificación en la Edad Media, la han perdido hoy, cierra comillas. Hacia finales del siglo último, el 40% aproximadamente de los obreros organizados en compañonages, en vez de hallarse encuadrados en los sindicatos con menos de 10.000 miembros en total, eran miembros de la organización abierta. Al cabo, la organización obrera ritual era una remanente en trance de rápida desaparición. Tercero, si la hermandad ritual no hubiese sido más que esto, no mereciera un examen detallado. Pero el periodo que media entre 1789 y 1848 fue testigo de un desarrollo de las organizaciones rituales que tiene una importancia considerable en la historia de los movimientos sociales y por supuesto en la historia misma. A lo largo de todo el periodo de las tres revoluciones francesas, la Hermandad Revolucionaria Secreta fue con mucho la forma de organización más importante al servicio de las miras modificadoras de la sociedad existente en Europa Occidental, llegando ella a tal punto de ritualización que a veces más parecía un remedo de ópera italiana que no una entidad revolucionaria. Asociaciones de este tipo conservaron su importancia política en otros lugares, y algunas son todavía relevantes, así que sus aspectos rituales tienen un interés que rebasa el puramente anticuario. No es este lugar adecuado para la historia siquiera breve de las asociaciones secretas, tema por lo demás complejo y difícil para el que no tengo la preparación necesaria. Sin embargo, está claro que todas ellas tendían a pertenecer al mismo tronco, procedentes en parte de los grupos masónicos del siglo XVIII y en parte porque se inspiraban una de otra. También porque el mundo de los conspiradores, singularmente en los puntos de refugio en que se congregaban los emigrados, Ginebra, Bruselas, París, Londres, constituía un mundo estrecho, unido y hasta cierto punto de ayuda mutua, a pesar de sus disensiones feroces e interminables. Son indicios de ello el, entre comillas, tribunal de honor, ante el cual ventilaban los emigrados sus rencillas personales, así como la práctica de pasarse la información acerca de los agentes de la policía entre grupos revolucionarios rivales. Las relaciones entre la masonería y las asociaciones cuasimasónicas y los movimientos revolucionarios han sido objeto de largos debates, singularmente por parte de los que andan en pos de una concepción paranoica de la historia, tratándose por lo tanto de un problema que no es precisamente como para despertar el entusiasmo del historiador serio. La masonería del siglo XVIII parece que fue menos una organización única con doctrina y programa fijos que un complejo de grupos difícil de definir allende la afirmación de que todos ellos compartían un modelo organizativo y ritual común y una común creencia en los valores de la, entre comillas, ilustración. Resulta por lo tanto difícil mantener las teorías de la conspiración masónica del tipo más siniestro,
Por otra parte, la misma simpatía que sentían los masones y otras organizaciones acuñadas según su modelo por las ideas que se plasmaron en las revoluciones norteamericana y francesa hizo revolucionarios de muchos de ellos. La organización masónica facilitó la conversión de logias o grupos más selectos en centros políticos o grupos de presión, a la vez que propiciaba la incubación o la mera protección de hermandades revolucionarias que a su vez se infiltraban. Los masones ocuparon posiciones destacadas en las revoluciones norteamericana y francesa, y tantas eran en Irlanda las logias vinculadas a la Unión Irlandesa de 1798 que las autoridades supusieron una conexión orgánica estrecha entre ambos organismos. Allá donde no existía otra organización como ocurría tras la derrota de un movimiento revolucionario, las logias masónicas ofrecían un refugio ideal a los rebeldes. Así en las provincias francesas tras de 1834 la oposición republicana se retiró en parte a las logias a despecho del Gran Oriente. Cuando la agitación revolucionaria renacía o se difundía, era cosa corriente que la masonería generase órdenes revolucionarias más especializadas que muchas veces adoptaban alguna variante de su ritual y simbolismo. Estas sociedades guardaban una relación especial con los masones ya alejándose de ellos, aunque permaneciendo unidos a las logias con numerosos vínculos, ya valiéndose de ellos como coto de reclutamiento de sus miembros y tratando de convertir sus logias. Así, los Illuminati de Weishaupt, que se habían educado en un ambiente masónico, parecen haber convertido sus ideas revolucionarias, aparte de la masonería, tal parecer por el conducto del rito de los templarios escoceses, creando así en la época napoleónica y bajo la Restauración una serie de hermandades secretas, las más de las cuales, por otra parte, revelaron una tendencia a independizarse de la masonería. Los Filadelfi, que a su vez generaron una playa de asociaciones secretas e infiltraron los Campoñaches, los Tugendbunde, los Adelphi, los Carbonarios. El intento de Napoleón de someter la masonería al control gubernamental, que echó en brazos de la oposición a no pocos masones a inicios del siglo XIX, facilitó estas tendencias, como es de suponer. No cabe la menor duda de que muchos, acaso los más revolucionarios y conspiradores, empedernidos de los años 1789 a 1830, tenían un origen masónico y siguieron pensando en lo que hacían a los problemas de organización, en términos que podríamos calificar de masónicos. Esto es desde luego cierto del conspirador por antonomasia de esa generación, Felipe Buonarroti, 1761-1837, acerca del cual empezamos a estar bien informados. Este origen y ese ambiente comunes de las hermandades secretas pueden explicar su persistente tendencia a fraguar sus superconspiraciones internacionales o direcciones coordinadas y secretas que operaban por encima de hermandades y logias individuales, componiendo técnicamente entre comillas grados más elevados de iniciación que los corrientes. Esta práctica puede que contribuyese no poco a que se estableciese en los movimientos socialistas ulteriores una potente tradición internacionalista, es decir, la convicción de que todos esos movimientos debían, si se podía, venir coordinados en una internacional o dirigidos por esta, por más que el ideal de una internacional compuesta de todas las variedades de rebeldes quedó pronto abandonado. Buonarroti militó en sus tiempos no solo en la masonería o en el babefismo y con los carbonarios, sino que llegó a dominar una de las más conocidas de entre aquellas superconspiraciones oscuras, la de los, entre comillas, maestros sublimes y perfectos. Cierra comillas, al parecer, resultado de la conjunción de Adelphi y Filadelfi en 1818, la cual tenía 3 grados, siendo el más elevado el, entre comillas, selecto sublime, un Grand Firmament en París, y por acuerdo común se aceptaban los grados de algunas de las sociedades afiliadas.
Se decía que los carbonarios italianos, algunos masones franceses, el Tugendbund alemán y las asociaciones decembrinas rusas estaban vinculados con ella. Probablemente fue esta la misma organización que bajo el nombre de Carbonería Democrática Universal se mostró muy activa unos años después. Una organización más puramente masónica y de la misma índole con su cuartel general de Gibraltar, parece haber desempeñado un papel, según demostraba el doctor Daquín, en el movimiento progriego hacia 1825, participando en toda suerte de aventuras folletinescas. Un internacionalismo de más vuelos y menos esotérico absorbió y transformó las energías de los rebeldes internacionales ulteriores, y solo revolucionarios profundamente arcaicos y románticos como Bakunin siguieron fundando alianzas secretas entre comillas de esta índole. Cuál fuera su eficacia, aún en su momento de mayor fuerza, es cosa que pertenece al ámbito de la especulación. La hermandad secreta tradicional era un grupo jerarquizado de élites con un tremendo repertorio de rituales de iniciación y otros y con plétora de simbolismos, nomenclaturas, rituales, señales, santos y señas, juramentos, etc. El candidato era objeto de cuidadosa selección y una vez ingresado iba avanzando progresivamente pasando por una serie de peldaños sucesivos, cada uno de los cuales le aportaba más responsabilidad a la vez que un mayor caudal de conocimientos esotéricos, hasta que con suerte entraba, o más bien era incorporado, al más sacrosanto de los círculos dirigentes existentes. Marx, que no tenía ninguna afición a este tipo de cosas, la tildó como, entre comillas, autoritarismos supersticiosos, definición que podemos conservar. La función política real que correspondía a la hermandad era doble. En primer lugar, cada uno de los iniciados, que era a la vez un miembro de varias organizaciones sin iniciación y más amplias, trataba de influir en estas según las pautas favorecidas para la asociación secreta, por la asociación secreta. Estas no siempre ni siquiera normalmente operaban el conducto de un movimiento más amplio específicamente identificado con sus metas, pero penetraban todos los organismos que le convenían. En segundo lugar, se proponía provocar en situaciones insurreccionales y por medio de pequeños grupos de iniciados con cuya devoción podía contarse sublevaciones que arrastrarían a las masas o alcanzarían a hacerse con el poder de algún otro modo. Mientras aguardaba a que llegase la coyuntura insurreccional, la hermandad se dedicaría a la agitación, al terrorismo individual o a cualesquiera otras actividades preparadoras de la revolución. La mejor ilustración de las operaciones no rituales de una asociación semejante la brinda la más duradera de todas ellas, la Hermandad Republicana Irlandesa, mejor conocida como por fenianos, que funciona desde los años 50 de la pasada centuria. Perseguidos por los gobiernos y no precisamente por razones arbitrarias, las organizaciones revolucionarias secretas debían adoptar medidas que garantizasen su seguridad, y es lógico que organizaciones procedentes de la familia de asociaciones artesano-masónicas adaptasen sus rituales, teniendo en cuenta dichas necesidades. Como hemos visto, hay una razón de ser utilitaria que justifica la existencia de los entre comillas rituales prácticos, a la vez que de una organización jerárquica de los movimientos clandestinos, en que los miembros de un grupo no conocen a los de otro y los eslabones inferiores desconocen la identidad de quienes no son sus superiores inmediatos. Pero queda lo bastante claro para que los requisitos de ilegalidad, tales como se entienden hoy en día, solamente explican en parte el fanatismo carnaval de que gustaban las hermandades clásicas y que incluso llegaban a perjudicar el secreto. El agente policíaco de la Jode observa que las hermandades francesas tan solo se volvieron realmente secretas cuando sus miembros pasaron a ser obreros, es decir, desde el punto de vista de su agente de la autoridad, marcados por el anonimato, reuniéndose entonces en las trastiendas de las tabernas y no ya en los complicados aposentos de las logias, cuyos artefactos eran de todas formas demasiado costosos y demasiado aparatosos para los pobres. Los largos y complejos rituales de los carbonarios, de los que tenemos descripciones, construían verdaderas tentaciones para la policía. La fantástica nomenclatura de las hermandades no tenía ni la más remota función utilitaria frente a lo que ocurre con ulteriores organizaciones revolucionarias que por lo común trataban de apedillarse, según
nombres que indicaban su ideología o su programa. La lista de las hermandades que funcionaban en Apulia podrá inspirar a un aficionado a operetas, pero no a un rebelde concienzudo. Carbonarios de distintos matices, maestros supremos, masones perfectos, filadelfos, edenistas, helenistas, patriotas europeos, hombres decididos, hombres de la daga, descamisados, sin nombre, iluminados peregrinos blancos, 3 colores, 4 colores, 7 letras, 8 letras, secta de los 5, San Juan Bautista, Sociedad de las Almas Venerables del Purgatorio, La Cebolla, la Tumba Central, Sociedad de las Estaciones, la Bella Constancia, etc. El más serio de los revolucionarios profesionales, Blanqui, ingenió y creó una sociedad de las estaciones, cuya unidad básica era, entre comillas, la semana, 6 hombres y un jefe llamado Domingo, combinándose 4, entre comillas, semanas, hasta formar un, entre comillas, mes, a cuya cabeza estaba Julio. Cada 3, entre comillas, meses formaban una, entre comillas, estación, acaudillado por Primavera. 4, entre comillas, estaciones constituían un año, entre comillas, a cuyo frente estaba mucho más prosaico agente revolucionario. El mucho más prosaico agente revolucionario. Es evidente que la ritualización de la hermandad tenía una función sociológica distinta de la requerida por las solas necesidades prácticas de la agitación ilegal. La asociación es algo así como una secta religiosa a la vez que un grupo político. Cuarto, antes de pasar a considerar las razones determinantes de la excesiva ritualización, esbozaremos brevemente la decadencia de la hermandad ritual. La edad de oro de las hermandades entendidas como familia aparte, con una unidad inherente siquiera teórica, terminó sin duda con las revoluciones de 1830. Las conspiraciones de 1830 a 1848 acaso conservaran parcialmente el modelo carbonario, pero el auge de asociaciones especializadas tanto según el criterio nacional como según el criterio social menguó su cohesión. Fuera de Europa Occidental, la Asociación Revolucionaria Secreta guardó su importancia y aún llegó a progresar en los periodos de la historia de los países interesados que pueden equipararse con el nuestro de 1789 a 1848. Uno de los ejemplos más aparentes lo brinda Asia en nuestro siglo. Se trata concretamente del movimiento terrorista bengalí, que poco o nada debía a la tradición europea occidental en materia de ritual, pero que inspirándose en la religión hindú, enaltecía el culto de la diosa Kali y preconizaba a la vez la revolución, la construcción de un templo en lugar entre comillas alejado de la corrupción de las urbes modernas, poco frecuentado por el hombre en un aire alto y puro, sedante y entonador. Cierra comillas. La creación de una orden religiosa, algunos de cuyos miembros serían sannyasis, permaneciendo los más solteros que regresarían a un ashram cuando se hubiese logrado la meta prescrita, la liberación de la India. Pero puede observarse en todos o casi todos los grupos revolucionarios una decadencia general de la ritualización y muy singularmente en aquellos que gravitaron hacia el movimiento obrero y socialista, como ha acontecido con algunos de los más decididos y revolucionarios. Los terroristas bengalíes se convirtieron en gran parte al comunismo en los años 30 y el comunismo existente en Irlanda parece haberse debido fundamentalmente a escisiones izquierdistas del ejército republicano irlandés. Y el declinar de la ritualización trajo consigo automáticamente una debilitación del atractivo ejercido por las hermandades. Este declinar puede descubrirse de distintos modos. Así, no deja de tener interés el que la sociedad de las estaciones de Blanqui, después de sus primeras derrotas, se reorganizase bajo una nomenclatura harto más sobria, agentes revolucionarios, jefes de grupo, hombres. El ceremonial ilegal y de los blanquistas ulteriores o de la mayoría de los grupos narodniki
rusos corresponde sin duda a lo que cabía esperar de grupos tesoneros, por más que pudiesen andar políticamente equivocados, de revolucionarios profesionales en la clandestinidad, siendo de todos modos muy difícil pronunciarse con base suficientemente cerca de asunto tan oscuro. Pero el ejemplo más claro del verdadero declinar de una organización ritual es también el más significativo, ya que toca los orígenes del marxismo. En 1834, cuando la actividad revolucionaria ilegal en Francia hubo de cesar una vez más, se formó en París una asociación de los fuera de la ley, Bund der Gerechten, nacida de los restos de una sociedad popular alemana, dilatada organización de los emigrantes alemanes y que, según nuestros conocimientos, carecían de matices rituales. Debe, sin embargo, tenerse presente que la mayoría de los emigrantes alemanes eran oficiales embebidos de la tradición de las hermandades. La asociación tenía la estructura piramidal acostumbrada y una nomenclatura de influencia carbonaria. Heuten, es decir, las ventes o vendite carbonarias, Berge, montañas, dicasteries y la Nationalhütte, la cabaña nacional. Anteriormente recibieron nuevos nombres de inspiración semicastrense: tiendas de campaña, campamentos, campamentos de distrito y focos, Brennpunkte. Una separación muy clara mediaba entre los 2 grados inferiores y los 2 grados superiores. Desde luego había alguna iniciación ritual, por lo menos en los Berge, pero ya el ritual iba perdiendo parte de su importancia. Así, mientras todavía se vendaban los ojos de los postulantes en París, en Alemania ya se había abandonado dicha práctica. Los santos y señas seguían desde luego utilizándose. Tratábanse ya de preguntas y respuestas rituales, seguramente de raigambre masónica o sencillamente salidas de la propia tradición del compagnonage, o también de meros términos ideológicos como el de virtud cívica entre comillas. No faltaba un juramento, aunque algunos observadores dudasen de que se tratase de otra cosa que una mera declaración solemne. Ya no tenía forma religiosa. Los fuera de la ley engendraron a su vez la Liga de los Justos, que luego, bajo la influencia de Marx y de Engels, tornóse Liga de los Comunistas, para la cual se escribiera el famoso manifiesto. Los comunistas ya no eran una hermandad al viejo estilo. Marx, cuya anticipación hacia este tipo de asociaciones era pronunciada, siempre se negó a ingresar en cualquiera de ellas. Se encargó de que así fuera y especialmente estipuló la eliminación de todas las formas de autoritarismo supersticioso comprendidas en sus normas. La nueva organización, democrática pero centralizada, elegía a todos sus jefes, pudiendo asimismo destruirlos. A efectos prácticos, se trataba de una organización revolucionaria del todo moderna. Así, tenemos aquí un ejemplo de transición prácticamente completa, desde la modalidad casi carbonaria de los